Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos por lo que está pasando en el entrenamiento gratuito, que como saben es parte de la apertura de Vaidia en marzo de 2026, nuestra formación y mentoría en Ayurveda. Mañana miércoles vamos a cerrar con la clase en vivo, aprovechamos para invitarte a participar. Esta clase va a ser muy potente porque vamos a hablar sobre lo que está bloqueando tu práctica profesional, cómo impacta en tu servicio y los 3 pasos fundamentales para diseñar propuestas transformacionales. Así que si ya sabes que este año estás listo para convertirte en esa persona que acompaña procesos de sanación desde la causa raíz, te esperamos. Y hoy les traemos un tema que estuvimos observando mucho estos días y que queremos que lo charlemos. Es una contradicción que nos parece importante nombrar y que pongámosle nombre. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces esta semana le preguntaste algo a una IA, ChatGPT, que en realidad podrías haberte preguntado a vos mismo o podrías haber indagado, ¿no?, más internamente? Y no lo digo como algo para que te sientas mal, lo digo porque ese es exactamente el ejercicio que le pedimos que hagan a nuestros consultantes, ¿no? Parar, mirar hacia adentro, conectar. Nosotros como profesionales buscamos una práctica diferente. Queremos conectarnos desde lo espiritual, desde nuestra meditación, acompañar a las personas en un camino de autoconocimiento más profundo y al mismo tiempo, a la vez, terminamos preguntándole todo a la inteligencia artificial. Y no es un juicio porque todos lo sabemos, todos lo hacemos, pero hay una diferencia enorme entre usar una herramienta para resolver algo técnico y usarla para reemplazar tu propio proceso interno. Hay un momento en el que te das cuenta que ya no le estás preguntando cosas técnicas, ya no es cuál es la dosis de la hierba o qué dice la literatura sobre un síntoma, es qué siento yo con esta situación o qué significa esto para mí. Y ahí es donde algo se rompe, ¿no? Porque la herramienta que usamos para trabajar más rápido, de repente la estamos usando para dejar de pensar, para no sentir, para no hacer el trabajo interno que es exactamente lo que le pedimos a nuestros consultantes que hagan. Y en la consulta se ve clarísimo. Llega alguien con sus estudios, con sus síntomas, y antes de que vos como profesional puedas hacer una pregunta, ya vino con la respuesta que le dio la inteligencia artificial. Ya tiene el diagnóstico, quizás ya tiene un protocolo hecho entero, qué estudios hacer, etc. Se ve mucho en el tengo tal y cual síntoma, ¿qué puede ser? Tengo el tal laboratorio, ¿qué puede ser? Y sí, son partes de un todo, no un todo en serio. Y tu trabajo se convierte en confirmar o desmentir lo que dijo una máquina quizás. Y lo más delicado es que esa persona tampoco se conectó consigo misma en ningún momento del proceso. Copió sus síntomas, pegó, leyó la respuesta y llegó a la consulta con la cabeza llena de información y el cuerpo sin escuchar. Que es justamente lo contrario de lo que el Ayurveda propone, porque el Ayurveda no te dice, tomás esto porque tu síntoma coincide con esta categoría. El Ayurveda te pregunta quién sos, cómo vivís, qué sentís, en qué momento de tu vida estás. Y eso no te lo puede responder nunca una inteligencia artificial. Eso lo podés descubrir vos mismo o alguien que te acompañe desde una mirada más integrativa, que te acompañe a mirarte de verdad. Y acá está la oportunidad para nosotros como profesionales. Porque si entendemos esto, si entendemos que nuestro valor no está en tener más y más información que una inteligencia artificial, sino en hacer las preguntas que una IA jamás va a poder hacer. Ahí cambia todo totalmente. Ahí es donde empieza la consulta real, la consulta de verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos que dentro de la estructura de una propuesta, para nosotros está incluido el consultante y que tiene que haber una conexión con ellos mismos, ahí es cuando se une el ser y el hacer. Y esto es el concepto que les queremos traer hoy, unir estos dos sentidos.
La práctica que nosotros queremos brindarte para que te sientas mejor. Pero para eso tenés que tener una conexión interna. Y no desde la búsqueda de respuestas al exterior, sino de una sanación auténtica, porque conectás con vos mismo, con lo que te pasa, porque puedes reflexionar, puedes conectar con tus emociones, con qué alimento te está cayendo bien y cuál no. Que eso es algo que nosotros podemos diseñar en una propuesta. Pero es un camino que tiene que recorrer la persona a la cual vos se lo indicás. Sí, somos compañeros o por lo menos damos indicaciones de mirá por allá, quizás te ayuda a conectarte mejor. Y a la vez vamos acompañando, vamos ayudando a ver dónde está la persona, dónde se está desconectando de sí misma y lo traemos de vuelta. No, esperá. Conectate con vos una y otra vez. Sos un agente compañero de autoconexión. Por eso para mí es re importante algo que practicamos muchísimo en Baidia, que es elevar la calidad de nuestras preguntas. Muchas veces pensamos que tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué sentís hoy? ¿Estás inflamado? ¿Qué comes? ¿Qué alimentos surgen en vos? ¿O cómo los elegís? Que sí, son preguntas que hay que hacer. Claro, todas las preguntas hay que hacerlas, todo esto que dijimos hay que hacerlas, pero queremos llevar todos estos tipos de preguntas a otro nivel. Y poder llevar estas preguntas a otro nivel implica poder llevar nuestras propias preguntas hacia nosotros, hacia nuestra capacidad de formarnos a otro nivel. Entonces hay que pensar qué hay detrás de cada pregunta. ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Qué hay detrás de este conocimiento? ¿Qué hay detrás de esto para mí? Para que cuando yo tenga a la persona adelante pueda ver también qué hay detrás de esa frase que me está diciendo. Y acá te queremos traer ejemplos. ¿Qué emoción hay? ¿Qué pensamiento hay? ¿Qué miedo hay, no? Me acuerdo una vez una alumna me dijo, en mi casa somos lactos vegetarianos, mi marido quiere que nuestro hijo coma huevo. Pero para mí el huevo no está bueno que lo coma. Entonces ella me planteó esto. Entonces estamos viendo qué decisión tomar sobre la alimentación. Entonces yo le pregunté, ok, ¿y cuál es la pregunta en realidad que vos te querés hacer? Y me dijo, bueno, yo quiero saber si le recomiendo o no a mi hijo para la edad que tiene comer huevo. Entonces yo le dije, ¿estás segura que esa es la pregunta que vos querés hacer? O en realidad la pregunta es, tengo miedo de que mi hijo no tenga los nutrientes suficientes para poder crecer de la forma correcta, de una forma sana. Y cuando cambiamos y reformulamos esta pregunta, podemos encontrar la causa y se puede tratar de una forma mucho más abierta. Porque quizás el problema no era si necesitaba o no el huevo. Acá estábamos hablando de que si estaba necesitando o no un nutriente específico o si le faltara algo. Entonces la pregunta elevó el nivel de conversación que tuvimos con nuestra alumna para ver qué realmente estaba necesitando o no su hijo y qué le pasaba a ellos con eso. Porque muchas veces la pregunta no parte de la necesidad de quién necesita la otra persona, sino de los miedos que tenemos como padres. Y a mí desde el consultorio me pasó con una paciente de 17 años que vino acompañada de su mamá. Venía porque quería mejorar su peso corporal, quería bajar de peso específicamente. Objetivamente, el análisis clínico y médico tenía un peso que era acorde para sexo y edad, digamos, dentro de índice de masa corporal normal, lo básico. O sea que en realidad no había ningún problema metabólico, ningún problema de salud en sí, como podamos medir en estudios. Si se quiere, se podría llegar a pensar que era un índice de masa corporal un poquito elevado por arriba de 25, pero no era una obesidad siquiera, no era algo que requiera gran trabajo. No sé si creo que se entiende lo que quiero decir. Y en la pregunta es, ¿vos querés bajar de peso o hay algo más? Se la transmití yo. Ahí es donde conversando, haciendo preguntas, revisando qué es lo que pasaba detrás, era que verdaderamente era el miedo a no ser aceptada o no ser querida por los demás, por sus amigos, por el sexo opuesto, por las personas, ¿no?, que uno quiere sentirse querido. Y cuando llegamos a esa pregunta, me miró, abrió los ojitos y fue, claro, es eso. Y de entrada empezamos a reforzar el aceptar el cuerpo, su propio cuerpo, porque en la lectura y en el análisis que hice era parte de su constitución. Entonces iba a tener que aceptar su cuerpo como es, si no iba a ser una lucha constante. Hay que aceptar el cuerpo como es y después fijarte dónde verdaderamente hay enfermedad para tratar y dónde simplemente hay emociones o quizás hasta desviaciones de cómo nos observamos a nosotros mismos. Entonces acá la clave es que
Parece algo muy simple porque nosotros lo decimos de esta manera y tenemos años de experiencia, ¿no? De practicarlo con nosotros, con nuestros pacientes, con nuestros alumnos y acompañando a personas que quieren mejorar sus prácticas y acompañar a otros que quieren acompañar a otros, ¿no? Como en la seguidilla. Pero acá la base es que entiendas cómo es la estructura para que vos también te sientas cómodo o cómoda en este hacer, entre comillas, esa recomendación que le vas a dar, que le vas a dar en tu clase, en tu protocolo de tratamiento, en tu terapia, cómo va a impactar en su conexión consigo mismo. Y fíjate algo, en los dos casos la persona llegó con una pregunta súper superficial, por decirlo de una manera. Una pregunta de qué hago, ¿no? Del hacer. ¿Como o no como huevo? ¿Bajo de peso? ¿Cómo hago para bajar de peso? Y debajo de esa pregunta había algo del ser. Esto que yo les quiero que se lleven hoy, ¿no? Esto de pasar del ser al hacer. Del ser de que estaba pidiendo ser visto, algo más interno. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a escuchar. Y esto no se aprende con más información, se aprende entrenando la mirada. Vieron que yo siempre les hablo de que en Vaidhi hablamos de este pariksha de la escucha activa, ¿no? Esto de refinar el intelecto. Y esto en la Ayurveda se ve un montón, porque cuando la persona habla, vos podés escuchar lo que todavía no te está pudiendo decir por algún motivo. Eso mismo. Y hay algo importante que agregar desde lo clínico. Esto no es solo intuición mágica, no es mágico. Hay ni algo reservado para los que llevan décadas ejerciendo. Es una habilidad que se puede desarrollar. Hay estudios que muestran que la calidad del vínculo terapéutico, ¿no? Entre básicamente para el médico-paciente me sale fácilmente, pero el vínculo terapéutico, la capacidad del profesional de generar un espacio de confianza y hacer preguntas abiertas, impacta directamente en que la persona se adhiera a su tratamiento y en última instancia en los resultados clínicos, ¿no? No es un detalle blando, es parte misma del protocolo. Y eso es exactamente lo que queremos que empieces a construir. Que cuando tengas a alguien enfrente no te preguntes solo qué recomendación o hábito o alimento le vas a dar, sino qué le vas a preguntar primero. Porque la pregunta correcta vale más que cualquier protocolo. Y eso es lo que vos podés activar hoy. Con esto queremos decir que las personas muchas veces no lo aplican o sienten que la Ayurveda es restrictivo porque por diseño nosotros lo hacemos de esta manera. No entendemos cómo mejorar nuestras propuestas para que realmente puedan unir el ser y el hacer. El hacer son tus recomendaciones, la lista de hábitos, los alimentos que le brindás, que tiene que hacer en concreto, el paso a paso. Pero solo hacer, si no entendemos en profundidad qué le sucede a nuestros consultantes, no alcanza para sanar. Por ello debemos trabajar en el cuerpo, pero también en la mente y en el espíritu. Desde donde partimos para lograr un equilibrio real. Sabemos que por definición salud para la Ayurveda significa estar establecido en el ser. Pero si nuestra propuesta se centra en el, entre comillas, hacer, de determinada práctica, determinada postura, mudra, rasparse la lengua, dejar o incluir algún alimento de una lista, no va por sí solo establecerse en sí mismo. Por eso nuestra propuesta tienen que, además de este paso a paso claro y sostenible, tener complementos que empoderen al consultante, que le permitan mirarse de una forma diferente, de una forma más completa, observarse y establecerse en sí mismo. Y eso se hace en el diseño de la misma. Sí, sé que es una forma muy diferente. Quizás hoy pensás que tengo que tener más conocimiento, más técnica, conocer más de tal o cual cosa. Pero la realidad es que sí es importante, pero no es todo. Porque si no sabemos cómo poner todo ese conocimiento que hoy tenés o querés tener en una forma práctica en un tratamiento, en una terapia, clase, curso, etc., no va a servir de nada. Vas a tener un hermoso papel encuadrado en tu consultorio, un certificado más. Por eso tenemos que diseñar el paso a paso de forma intencional, entendiendo qué es lo que mueve la aguja, qué es lo que la mueve hoy para la persona que tenemos delante, cómo va a ser su camino y qué debe incluir para que sienta que puede lograrlo. Ahí es donde tenemos que poner nuestra atención como profesionales. Vamos a bajarlo a la práctica porque quiero que esto lo puedan ver cómo se va a aplicar en tu propio trabajo, en tu propia propuesta o en cómo lo vivís hoy. Vamos a dar ejemplos, ¿sí? Y fíjate cómo esto se puede ir ajustando, obviamente se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, si sos nutricionista y acompañás personas que quieren mejorar su alimentación o bajar de peso, probablemente ya tenés muy claro lo técnico, las calorías, las porciones, la frecuencia de la alimentación, calidad nutricional. Eso ya está. Pero quiero preguntarte algo.
¿Cuántas veces armaste un plan perfecto en el papel, pero la persona no lo sostuvo? No porque el plan estuviera mal, sino porque no había una conexión real entre esa persona y su cuerpo. Y ahí es donde la Ayurveda te da algo que ningún plan nutricional tiene solo. Herramientas para que la persona empiece a escucharse. Una que a mí me encanta y que me funciona increíble y siempre les hablo de esto es el automasaje, Abhyanga. No porque sea una técnica de relleno, sino porque le devuelve a la persona la experiencia de habitar su cuerpo, de cuidarlo, de sentirlo, de conectarse. Y cuando alguien quiere cuidar su cuerpo, bajar de peso, mejorar su imagen, dentro de varias cosas, ¿no? Su relación con la comida, cambia sola porque empieza a tocarse, a sentir este instrumento maravilloso que tenemos que tiene su propio poder de sanación. Y si sos profesor de yoga o terapeuta, el desafío es parecido, pero se expresa un poquito diferente. El consultante viene una vez por semana, tal vez dos, y el resto del tiempo está solo con sus hábitos, sus pensamientos, su nivel de activación de su sistema nervioso, que estrés. Entonces la pregunta no es solo qué está haciendo mal, la pregunta es qué le está impidiendo regularse entre sesión y sesión. Porque si tiene ansiedad, si no está durmiendo bien, si llega a la noche con el cortisol altísimo, ninguna clase por sí sola va a sostener el cambio. Desde la Ayurveda sabemos que el sueño es uno de los 3 pilares fundamentales de la salud, de la Tristamba. Hay evidencia clínica que respalda que la calidad del sueño impacta directamente en la regulación emocional, en el metabolismo y en la capacidad de aprender. Entonces, si como terapeuta o profesor incluís una rutina nocturna simple, adaptada a la persona, estás trabajando en uno de los ejes más poderosos del cambio real. Y fíjate, en los dos casos no te estoy diciendo o pidiendo que te conviertas en otra cosa. Te estoy pidiendo que profundices en lo que ya sos, que eleves las preguntas, que no te quedes en el síntoma que te trajo a la persona, sino que vayas a lo que hay detrás. Porque ahí, en ese lugar, es donde la Ayurveda realmente transforma. Y donde vos como profesional dejás de ser alguien que da indicaciones y te convertís en alguien que acompaña un proceso de cambio real. Y eso es lo que tu consultante necesita. Y eso es lo que hoy tenés la responsabilidad y la posibilidad de construir. Estos son ejemplos que dependiendo de tu profesión vas a ir encontrando cómo hacerlo. Porque esto depende total, 100% de tu experiencia, tu comunidad y el formato que quieras darle. Porque no va a ser lo mismo que atiendas un grupo pequeño, un grupo grande o individual. Y quiero hablar de algo que sé que está presente para muchos de los que nos escuchan hoy, que es el miedo a equivocarse. El miedo a que lo que le recomiendes a tu consultante no funcione, o peor, que le haga mal. Y ese miedo es real, lo entiendo y lo siento y lo he sentido, pero quiero que veas de dónde viene, porque casi siempre aparece en el mismo lugar. Cuando pones la atención en acumular más conocimientos, más técnicas, más herramientas, más certificados, creyendo que cuando tengas más vas a saber suficiente. Y ahí, si no nos movemos, nunca te vas a sentir listo. La realidad es que en este momento no estás llegando a eso por seguir acumulando y no pasar a la práctica. Porque el problema no es lo que sabes, es que todavía no encontraste cómo bajar todo lo que ya sabes a algo simple, claro y aplicable para vos, para tu experiencia, para tu profesión y para la persona con la cual querés trabajar. Y desde la práctica clínica lo veo todo el tiempo. El profesional que más titubea no es el que sabe menos. Es el que tiene mucho conocimiento pero no tiene una estructura clara para organizarlo en la consulta. Cuando tenés una estrategia, y cuando digo estrategia me refiero a tu práctica Ayurveda diseñada con una intención, con un paso a paso claro, con herramientas que empoderan al paciente, al consultante, y no solo le dicen qué hacer, ahí cambia todo. Porque sabes desde dónde entras, sabes qué observar, dónde corregir y también podés anticiparte antes de que algo no funcione. El miedo no desaparece con más información, desaparece con práctica real y con una estructura que verdaderamente te sostenga. Exacto, acá esta es la invitación concreta. No te estamos pidiendo que esperes a saber más, te estamos diciendo que pases a la práctica con lo que tenés hoy. Porque tu consultante que está llegando hoy con dolor, con inflamación, con ansiedad, con alguna patología que lleva quizás meses o años sin resolverse, no puede seguir esperando, y vos tampoco. El mundo nos necesita cada vez más, necesita más profesionales que acompañen desde este lugar, desde la raíz, desde el ser. Y hay algo que la evidencia nos confirma. La intervención temprana, el acompañamiento sostenido y la construcción de hábitos desde un enfoque integral
reducen significativamente la cronificación de enfermedades. Esto no es solo filosofía, es un cambio real en la sociedad. Cada persona que acompañás bien es una persona que no llega al sistema de salud con una enfermedad instalada. Entonces, si hoy sentís que es tu momento, que este año querés convertirte en ese profesional que realmente acompaña procesos de sanación desde la causa raíz, tenemos 3 formas de hacerlo juntos. Si querés dar el primer paso, mañana miércoles 25 tenemos la clase en vivo del entrenamiento gratuito, donde vamos a hablar específicamente de cómo diseñar una propuesta transformacional, qué la bloquea y cómo puedes activarla. Si ya sabes que querés ir más profundo, está el Bootcamp, tu propuesta transformacional. Es el lugar donde lo construís paso a paso con nosotros. Vas a salir de los 3 días con tu propuesta lista para aplicar. Y si lo que buscas es un acompañamiento más personalizado, Vaidia es nuestra formación y mentoría en Ayurveda, donde lo hacemos juntos de forma completa. Así que contanos en comentarios cómo sentís hoy tu práctica, desde dónde la estás ejerciendo, desde el hacer o desde el ser, y nos encantaría leerte. Esperamos verte mañana y si no, hasta el próximo martes. Nos vemos.